El metro es un lugar muy extraño, que esconde muchísimos secretos, historias que son muy difíciles de explicar, apariciones de personajes raros que parecen más salidos de un cuento que de una historia de fantasmas. El día de hoy vamos a entrar juntos, ustedes y yo, a las entrañas de la Ciudad de México, al medio de transporte más conocido en ese estado, que es el metro. Hoy vamos a conocer historias extrañas, unas más difíciles de creer que otras, pero créanme, todas con algo inquietante y aterrador que las hace increíble y al mismo tiempo muy posibles. Sin más, pónganse cómodos y comenzamos. Me llamo Sofía y les voy a contar la experiencia más extraña que he vivido en mi vida. Sucedió en el metro de la Ciudad de México, una noche en la que regresaba a casa con mi mejor amigo Javier después de una fiesta. Nos subimos en la estación Indios Verdes y nos dirigíamos hacia la estación Pino Suárez, un trayecto de unas 5 estaciones si no me equivoco. Por la hora, no nos sorprendió que hubiera poca gente, pero sí fue muy extraño que en la estación Guerrero se bajaran todos del vagón, todos excepto una persona. Fue extraño, porque normalmente los vagones se vacían más en las estaciones grandes con conexiones. Además, nos dimos cuenta de que la persona que se quedó, un señor que nos daba la espalda a unos cuantos asientos, iba hablando solo. Estaba hablando desde que nos subimos, pero suponíamos que iba con alguien. Pero no, realmente hablaba solo. No llevaba teléfono ni nada, ni audífonos. Vestía un traje gris oscuro, algo sucio y descuidado, y una gabardina del mismo color, de la misma tela. Todo él olía mal, algo muy parecido al olor de humedad. Decidimos poner atención por si hacía algo raro, por si teníamos que tocar la alarma del vagón o algo así. Y es que aunque ni siquiera nos había volteado a ver, había algo en él que nos hizo ponernos en alerta, como si todo nuestro cuerpo nos dijera que estábamos en peligro. En la estación Pino Suárez se subió más gente, pero ninguno a nuestro vagón. Incluso un muchacho que estaba parado frente a nuestra puerta, al abrirse caminó y se fue a otro vagón. Mi amigo Javier me dio un codazo para que volteara a ver al señor. Se estaba rascando la nuca, pero en su nuca tenía, no sé cómo decirlo. Sé que va a sonar una locura, pero en su nuca tenía escamas, como si tuviera piel de víbora o de lagartija. No se dejaba de rascar y le salía un polvo blanquecino. Mientras más fuerte lo hacía, decía: me están viendo, ya me vieron las dos, ya se dieron cuenta, pero vienen solas. Era obvio que estaba hablando de nosotros. En la siguiente estación, Pino Suárez, nos íbamos a bajar. Cuando se abrieron las puertas, estábamos a punto de correr para alejarnos de él, cuando se puso de pie casi de un brinco, sin voltear a vernos, dándonos la espalda. Movió sus manos hacia atrás, sacudiéndolas. Traía algo, y caminando así de lado, con las manos atrás, sin dejar de moverlas, sin mostrarnos ni siquiera un momento su rostro, se bajó. Nosotros nos quedamos dentro mientras caminaba, siguiendo girándose para siempre estar de espaldas a nosotros, hasta que el metro avanzó y lo dejamos ahí. Nos fuimos muy asustados, pensando si llamarle a mi mamá o a los papás de Javier para que fueran por nosotros, pero en la siguiente estación, Tacubaya, algo muy raro ocurrió. Volvimos a llegar a nuestra estación Pino Suárez, donde se había bajado el hombre extraño. No sabíamos qué pensar. Decidimos bajarnos, aunque en cuanto lo hicimos, comenzamos a sentir algo extraño, como si él estuviera cerca. Salimos corriendo y por suerte en la salida nos encontramos con una vecina, una señora que nos cuida mucho y a quien le contamos lo que había pasado. No sé si nos creyó o no, pero nos calmó, y mientras avanzábamos, se acercó con alguien en una tienda. A uno de los chicos que estaba ahí parecía conocerlo, y solo le dijo: a ver, tú camina con nosotras.
El chico obedeció y nos acompañaron los dos hasta la casa de Javier, donde un rato después mi mamá pasó por mí. Cuando recuerdo todo esto parece un sueño, pero sé que fue real, completamente real, aunque al día de hoy no estoy ni cerca de poder explicar de qué se trató todo eso. Hola, soy Alejandro Morales. Te escribo para contarte algo que me sucedió hace un par de meses. Trabajo en una reconocida cadena de restaurantes al sur de la Ciudad de México, y en ocasiones debemos quedarnos hasta tarde para terminar el turno y los pendientes. Esto sucedió un jueves, que es uno de los días más pesados. Me apuré porque tomaría casi el último metro, y aún me faltaba transbordar de la línea naranja al azul. El metro quizás por la hora iba casi vacío. Algo raro, pero no le di importancia. Pude sentarme y saqué mis audífonos de la mochila, pues me relaja escuchar música durante el trayecto a casa. Durante el camino el vagón se detuvo un momento, y me di cuenta de que solo un señor y yo estábamos en él. Cerré los ojos por un momento, por un instante. Lo único que quería era llegar a casa para descansar. Al abrirlos observé a un infante que vendía paletas y dulces. No la había visto antes y me espantó. Le dije: niña, me espantaste. Ella solo respondió: ¿me compras un dulce? Le dije que no traía cambio. Entonces me preguntó: ¿mañana me compras? Incrédulo respondí: sí, mañana te compro. Y ella se fue. Estaba desaliñada, sucia y le faltaba un zapatito. Me di cuenta de que caminaba raro. Pensé que tal vez tenía alguna discapacidad. Mi trayecto regularmente es rápido, pero esta vez se hacía eterno. El metro se iba deteniendo más de lo normal. Al llegar a la estación Refinería, los policías anunciaron que debíamos salir, pues una persona se había arrojado a las vías. Le pregunté a un policía cuánto tiempo tardaría en resolver la situación, pues tenía que llegar a casa. Y él me respondió que ya no habría servicio, porque era de los últimos trenes. Me sugirió buscar otro transporte. Muy molesto fui a sentarme en las escaleras de la estación para decidir qué haría. Y eran cerca de las 11:45 de la noche, y a esa hora ya no había camiones que me llevaran a casa. Mientras pensaba qué hacer, volví a ver a la niña, pero esta vez lejos. Además, noté que ahora se arrastraba con su caja de dulces por uno de los pasillos, adentrándose en la estación. Pensé que había visto mal, que estaba cansado, que tenía visiones, pero no. Cuando me levanté y di un par de pasos, vi que realmente era la misma infante que minutos antes me había pedido que le comprara dulces. Me acerqué a un policía en la salida y le dije que había un infante arrastrándose que parecía lastimada, que necesitaba ayuda. Él me contestó que no había nadie, que si hubiera pasado algo así se lo habrían reportado. La verdad pensé que era uno de esos policías a los que no les importaba hacer su trabajo, así que regresé yo a buscar al infante. La vi arrastrarse al fondo de un pasillo, y mientras me acercaba le pregunté: oye, ¿qué te pasó? ¿Te puedo ayudar? No me respondía, y algo me hizo caminar lento. Sentí que no tenía que llegar a ella. Me acerqué más y cuando estaba a unos cuantos metros, la vi dar vuelta al pasillo. Por un momento pude ver su cara. Su rostro estaba desfigurado, como si ya no quedara nada de humanidad en él. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Luego de unos segundos y un par de pasos por asomarme al pasillo, ya no había nadie. La infante ya no estaba ahí. Era demasiado largo como para que la misma hubiera desaparecido en tan poco tiempo. Hasta ese momento, entendí que lo que acababa de ver no era algo normal, no era algo real, y simplemente salí corriendo de la estación, confundido por lo que había visto. Quise llamar a algún familiar para que me recogiera. No podía dejar de temblar ni pensar con claridad. Llamé a un tío, una prima, a mi novia. Nadie me respondió. Y además, ¿qué les iba a decir? ¿Que había un fallecido? No sé si fue la infante la que falleció esa noche,
Pero créanme, desde entonces regreso con miedo a mi casa. No me la quiero volver a encontrar, que me pidió que cumpliera mi promesa con ella o con lo que haya sido. Esto me pasó hace 5 años, en los peores momentos de la pandemia, cuando el metro se veía desierto. Un día normal, recuerdo que tomé el metro en la estación Zapata. Tenía que transbordar en Chabacano para luego llegar a la estación Doctores, un recorrido que había hecho cientos de veces antes, sin que me pasara nada raro, ni siquiera cuando regresaba de noche, con los vagones vacíos. Cuando me subí, como siempre en esos días, noté que el vagón venía casi vacío. Una señora de unos 50 años estaba sentada a la mitad y alguien más, unos cuantos asientos de ella, en el extremo opuesto del vagón en el que iba yo. Pero cuando empezamos a andar sentí una mirada. No sé si ustedes sienten esas cosas, cuando alguien los ve con mucha atención, pero yo lo sentí. Levanté la vista y el hombre que venía en el otro extremo del vagón me veía con mucha atención, con los ojos muy abiertos. No sé cómo decir lo siguiente, pero les juro que es verdad. Esa persona, ese hombre, era exactamente igual a mí. Era mi cara, mi pelo, mi forma de vestir. Incluso podría haber jurado que la mochila que llevaba era la misma que ahora tengo yo. Me veía muy desconcertado, y entonces mis ojos se volvieron igual de sorprendidos que los suyos, incrédulos. No supe qué hacer, qué decir. Se veía más asustado que yo, y en cuanto llegamos a la siguiente estación, Chapultepec, salió corriendo. Pude verlo más cerca cuando lo hizo. Era idéntico a mí, pero un poco más grande. Eso sí, quizás se veía como yo me veo ahora, quizás un poco mayor. No entiendo si era un fantasma, si algo que aún no pasa, si yo era un fantasma para él, si en algún momento me va a pasar que voy a verme de joven, viéndome en esa misma estación y cerrar este círculo. Pero ¿saben qué es lo más extraño? Lo que me deja pensando muchísimo. Él también llevaba una mascarilla, de esas de la KN95, que llegamos a usar todos en la pandemia. Es decir, que si esto no fue mi imaginación, si esto se trata de una visión real hacia un futuro cercano, todo me dice que nos queda una pandemia más por vivir. Espero en Dios que no, y que todo esto haya sido un producto de mi cansancio. Hace algunos años iba a la preparatoria cerca de Avenida Universidad por el Metro Viveros. Cuando estaban construyendo la línea dorada del metro, mis amigos y yo llegábamos por la línea 2 hasta la estación Zapata, y ya de ahí transbordábamos. Un día nos encontramos en las escaleras de transbordo y estábamos esperando que los padres de uno de mis amigos pasaran por nosotros, por lo que comenzamos a caminar por la estación para encontrar señal telefónica. No nos dimos cuenta, pero ya habíamos caminado bastante tiempo. Ya habíamos pasado por diversos pasillos y comenzamos a notar que desde hace varios minutos ya no había una sola persona y todo estaba en completo silencio. Empezamos a sentirnos muy nerviosos. Ya no había absolutamente nada en la estación y el ambiente se sentía muy pesado. De repente, a lo lejos se escuchó un grito horrible de una mujer. Después se empezó a escuchar una bocina, como si alguien estuviera hablando por un altavoz, pero no entendíamos nada de lo que decía. Cuando giramos la cabeza, miramos a una mujer vestida de blanco, con el cabello negro. Era muy largo. La mujer nos miraba fijamente y de pronto comenzó a sonreír lentamente. Nosotros nos quedamos paralizados por algunos segundos, pero en cuestión de nada logramos movernos de la impresión, porque aquella mujer pegó el mismo grito que habíamos escuchado hacía unos minutos. Fue entonces cuando empezamos a correr. Íbamos demasiado asustados. Estábamos buscando las escaleras para salir, pero no las encontrábamos por ninguna parte. De
Pronto el corazón casi se me sale del pecho cuando el celular de mi amigo sonó. Eran sus padres que ya habían llegado por nosotros. Por fin llegamos a las escaleras de la salida y cuando pudimos salir de la estación sus padres ya nos estaban esperando. Hasta la fecha tengo muchas preguntas. Una de ellas es quién era esa mujer tan extraña y por qué no encontrábamos la salida. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Vivo muy cerca del metro San Antonio. Siempre que salgo de trabajar me voy caminando a la estación para tomar el metro y allí dirigirme directamente a la estación de Bellas Artes, que es por donde yo vivo. Cuando estaba formado en la taquilla para comprar mi boleto, vi que en un costado por afuera de la taquilla estaba parada una niña pequeña, a quien en primera instancia no le presté nada de atención. Cuando salí de la taquilla, la pequeña niña se me acercó y me preguntó si podía acompañarla donde estaba su madre. Le pregunté que en dónde era. Ella solo me señaló con el dedo en dirección a los torniquetes. Me tuve que volver a formar en la taquilla para comprar un boleto más. Yo me comencé a dar cuenta que la pequeña se veía triste y estaba un poco pálida. Pasamos los torniquetes y caminamos en dirección a las vías. Ahí le pregunté en dónde estaba su madre y ella volvió a señalar hacia el frente. Cuando llegamos al andén había mucha gente. Estábamos esperando el metro y le volví a preguntar si alguien de ahí era su madre. De nueva cuenta señaló al frente y solo me dijo, ahí. Yo vi a una señora como de unos 50 años esperando el vagón, de tal manera que asumí que era su madre. Le dije que fuéramos con su mamá y comencé a caminar junto a ella. Cuando ya nos estábamos acercando a la señora, por un momento giré la mirada y me di cuenta que la niña ya no estaba caminando junto a mí. La niña había desaparecido. De repente me saqué muchísimo de onda, pues busqué por todas partes y la niña ya no estaba. Espantada le pregunté a la señora que si estaba esperando a su hija, porque una niña pequeña me había dicho que estaba buscando a su madre. La señora me miró desconcertada y me dijo que no, que ya no estaba esperando a nadie. Yo me di la media vuelta y no dije una sola palabra. Al día de hoy no olvido la cara de esa pequeña y le pido a Dios que encuentre el descanso eterno en otra dimensión. Saludos. Una persona nos cuenta que un día tomó el metro de la línea 1 en la estación Insurgente rumbo a Pantitlán, ya que su esposo le esperaba en la estación Gómez Farías. Cuenta que aproximadamente cuando el vagón pasó por la estación Moctezuma, ella se quedó completamente dormida y cuando abrió los ojos se dio cuenta que el convoy ya había llegado a la estación en donde le esperaba su marido, por lo que rápido se levantó y salió del tren. Cuando iba caminando había una señora que vendía dulces y le preguntó por la calle en donde su esposo había dicho que la esperaba. La señora simplemente le señaló hacia una puerta con una mirada muy extraña. El usuario simplemente continuó su camino y al salir de la estación encontró un puesto de periódico. Ahí volvió a preguntar sobre la calle, pero el chico que atendía el puesto le contestó que no sabía dónde estaba. Fue en ese momento que ella continuó caminando y ahora se encontraba con un puesto de comida. Una señora a quien le preguntó de nuevo por la calle que estaba buscando, le contestó que eso quedaba muy lejos, que mejor le dijera a su esposo que le pidieran un taxi. En ese momento la usuaria sintió escalofrío, pues ella en ningún momento le había dicho a la señora que su esposo era quien la estaba esperando. Indirectamente la usuaria sacó su teléfono para marcarle a su marido, pero este no le contestó y su ubicación estaba congelada. De pronto una chica un poco alterada se acercó a ella y le dijo: «Amiga, vete de aquí, vete, corre que no te detengas por nada». Más que asustada en ese momento, me desperté
y me di cuenta que seguía en el vagón del metro, por lo que ella más tranquila se percató que solo había sido un sueño. Sin embargo, y lo más escalofriante, es que cuando esa mujer bajó del vagón en la estación Gómez Farías, comenzó a vivir exactamente lo mismo. Vio a la señora de los dulces, al chico del puesto de periódicos y a la señora del puesto de comida. Solo que en esa ocasión ya estaba ahí su marido esperándola. Hasta la fecha no encuentra explicación para lo que vivió, pero piensa que muy probablemente el metro la llevó hacia otra dimensión. Un gran número de historias paranormales y leyendas narradas por los mismos usuarios del sistema de transporte colectivo se han comentado a través del tiempo. Sin embargo, una de las más conocidas es la de una mujer sonriente que aterra a los pasajeros en distintas líneas. Los usuarios afirman haberse topado con una misteriosa mujer en varias líneas del metro de la ciudad, causándoles una enorme sensación de miedo, así como también de incomodidad a quienes logran percatarse de la enigmática y siniestra sonrisa que le muestra a los desafortunados pasajeros. La mayoría de las personas que la han visto aseguran que suele aparecerse en los vagones que se encuentran más vacíos, ya en los últimos viajes antes de que el metro de la capital mexicana deje de prestar su servicio, aunque todos coinciden en que su comportamiento es sumamente extraño. Algunos de los usuarios que han relatado sus encuentros con la misteriosa mujer sonriente la describen como alguien que viste una falda sumamente larga, misma que les impide poder verle los pies, lo que hace parecer que se mueve como si estuviera flotando a través de los vagones del tren. Quienes cuentan haberla visto enfatizan en dos rasgos muy característicos de la mujer: unos enormes ojos casi desorbitados, los que paralizan el miedo a los usuarios, y su maliciosa sonrisa, que aterra a todos aquellos que consiguen observarla de frente. Era una noche fría y oscura. Yo estaba en la estación del Metro Polanco, esperando el tren que me llevaría a casa. Había salido de trabajar tarde y estaba cansado y con sueño. El tren llegó y me subí al primer vagón que vi. El vagón estaba casi vacío. Solo había un par de personas sentadas en los asientos más alejados. De pronto me senté en un asiento cercano a la puerta y me apoyé contra la pared. Cerré los ojos y me dispuse a dormir. De repente, escuché un ruido. Me desperté de sobresalto y miré a mi alrededor. El vagón estaba vacío. No había nadie más que yo. En ese momento me levanté del asiento y me dirigí a la puerta. Miré hacia el túnel, pero no vi nada. El tren continuó su camino y yo volví a sentarme. Intenté volverme a dormir, pero no pude. El ruido que había escuchado me había puesto muy nervioso. De repente, el tren se detuvo. Las luces se apagaron y el vagón quedó en la oscuridad. Yo me asusté demasiado. No sabía qué estaba pasando. Escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta, pero no vi nada. Yo podía escuchar el ruido cada vez más cerca y me di cuenta que estaba solo en el vagón. No había nadie más que yo. El ruido se detuvo detrás de mí y sentí una presencia. Me giré lentamente y vi una mujer en la oscuridad. La mujer me miró a los ojos. Eran negros y vacíos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. En eso vi que me sonrió. Era una sonrisa cruel y retorcida. De repente, el tren comenzó a moverse de nuevo. Las luces se encendieron y la mujer desapareció. Me quedé sentado sin saber qué hacer. Quería bajarme lo más rápido posible.
El tren continuó su camino y cuando menos lo esperé llegué a mi destino. Me bajé del tren y salí de la estación lo más rápido posible. Caminaba por la calle todavía asustado por lo que había visto. No sabía si había sido una alucinación o si realmente había visto un fantasma. Pero lo que sí sé es que cada vez que pueda, intentaré no ir solo por las noches en el metro. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de encontrar un trabajo en la Ciudad de México. Yo que no soy de la ciudad, dicho trabajo se encontraba en Ciudad Universitaria de la UNAM y por la naturaleza del mismo no tenía horarios preestablecidos de entrada o salida. Me establecí a las cercanías del Metro Hospital General y todos los días hacía el trayecto, ya sea de Acopilco o a Universidad, dependiendo del día y de la actividad. Una mañana, a eso de las 9:30, subí en mi estación y me encontré un vagón felizmente casi vacío. Éramos a lo mucho unas 12 personas, y en cuanto ingresé me llamó la atención alguien de entre 40 o 45 años. Él era muy delgado, no muy alto, de tez más o menos blanca, vistiendo un traje ancho demasiado para su complexión, de un color azul claro, que después me enteré que se llamaba azul capri. También en su mano derecha traía un sombrero color gris, y con la izquierda jugando con el ala del mismo, así como una corbata muy delgada. Además, llevaba un pequeño mostacho y el cabello peinado cuidadosamente, y su pierna derecha estaba cruzada. El señor parecía haber salido de los años 50, y por si fuera poco, estoy seguro que emitía un olor muy particular que aún no puedo relacionar con algo, pero se asemejaba a una mezcla entre colonia de lavanda y un poco de naftalina. Este hombre iba del lado izquierdo del vagón, donde están las puertas que no se abren para nada. Él provocó mucha curiosidad en mí. Sin embargo, seguí con mis pensamientos, salvo por algo que todavía me provocaba extrañeza, y es que nunca hacía contacto visual con alguien, ni levantó los ojos del sombrero, ni movía los labios, nunca descruzó las piernas. Yo lo veía de reojo y es que parecía un autómata pensativo y absorto. Parecía una clase de maniquí, pero muy realista. Al ir avanzando el vagón, fue llenándose, pero sin llegar a abarrotar el mismo. Al llegar a CU, no lo vi bajar. Este pequeño encuentro parecía una cosa sin importancia, solo que un par de semanas después, lo volví a encontrar, ahora de mi trayecto de CU, con la misma ropa, solo que ahora sentado, pero en la misma posición, viendo hacia abajo y agarrando su sombrero. Tenía la misma actitud, fría, apagada, como si fuera una escultura. Este estaba del lado izquierdo del vagón, en el asiento de una sola persona. Pensé que sería un usuario cotidiano de la línea. Sería normal encontrarlo regularmente, pero no con la misma ropa, ni haciendo lo mismo. Me dio un poco de incomodidad, más al ver que nunca levantó los ojos del sombrero, ni volteó a ver a nadie, ni algo tan usual como lo es hoy en día revisar el celular. No, él no hacía nada de eso. Bajé en mi estación y vi cómo se alejaba el metro, y él seguía en lo suyo. Aquí el punto es que durante el año y medio estuve trabajando en este lugar, por lo menos y sin miedo a exagerar. Lo llegué a ver unas 25 veces mínimo. Lamentablemente, olvidé cuántas en realidad, donde lo más extraño son estas cosas que te contaré. Siempre usaba exactamente la misma vestimenta y look. Siempre estaba sentado en la misma posición y en el asiento similar al que describí. En ocasiones lo llegué a encontrar en los vagones hasta el frente o en los últimos también, pero casi siempre eran los centrales. Jamás llegué a observarlo en una hora pico.
siempre en horarios sin muchas personas. Nunca lo vi en otra línea del metro. Tampoco lo vi levantar la cabeza, ni siquiera una sola vez, cuando el conductor hizo un frenado brusco e hizo caer a algunas personas. Mucho menos hacer contacto visual con alguien, ni intentos de levantarse, ni hablar con nadie. Una ocasión, un hombre subió a pedir cooperación para una operación pidiendo prácticamente a uno por uno de los usuarios soporte. Pero al pasar por el lugar donde se encontraba el hombre del traje, simplemente lo observó y pasó de largo, con una mueca de incomodidad, como si hubiera visto algo desagradable. Cabe destacar que nunca le vi entrar o salir del vagón. Pareciera que al entrar yo en CU, el tipo ya estaba dentro. Tampoco nunca lo había visto hacer fila o esperar el vagón. Lo podía encontrar en el trayecto hacia Indios Verdes o hacia Universidad, sin distinción alguna. La frecuencia era aleatoria. Como imaginarás, estaba pensando que mis facultades mentales estaban ya sufriendo un colapso, mas no me atreví a contarle a nadie. Quizás no fue hasta la última vez que le vi que pude constatar lo que yo veía con otra persona. Sobre las 9 de la noche, el trayecto entre Copilco y Hospital General, entré en un vagón de en medio, y ahí estaba de nuevo en la misma posición, con la misma vestimenta. Me alejé como casi siempre hacía. Me senté al lado de una señora que parecía agradable. Por primera vez, tuve el valor de saber si eran visiones mías, y con el pretexto de que mi saldo se había agotado, le pedí a mi compañera de viaje que por favor me dejara usar su celular. Esto para un llamado urgente. Para mi sorpresa, la mujer accedió. Lo hizo de manera amable. Y después de dejar un mensaje de voz, le devolví el aparato. Con eso, comenzamos a hablar de cosas generales, siendo ella muy amigable conmigo. Desde un principio, sumado a esto, por la lluvia que caía en el metro, iba demasiado lento. Llegando al metro Eugenia, algunas personas descendieron y quedamos unas 10 en el vagón. Aproveché y le pregunté si en la zona había teatros o sets de cine o televisión. Ella me respondió que no sabía, a lo cual le comenté del viajero del traje, que lo veía mucho en el metro, y por su apariencia, parecía no ser de este tiempo. Con la cabeza señalé al hombre, y ella volteó. Fue un instante un tanto inquietante, ya que o ella veía lo mismo que yo, o yo estaba alucinando. La mujer volteó, se quedó unos segundos viéndolo, y dijo las palabras. Me confortaron por un lado, y por otro me entró un escalofrío, ya que al ser que estaba viendo era real. Le dije a la señora que yo llevaba varias veces que me encontraba en esa línea, y siempre cabizbajo, como si no estuviera. La señora lo vio otra vez, quizás por unos 30 segundos. Asintió y dijo: luego hay gente bien rara en el metro, pero fíjate bien y verás que parece que no tiene fondo. Yo no comprendí bien lo que me quiso decir hasta que lo vi de nuevo. Nunca lo había visto con detalle. No logro explicarlo de una manera lógica. Solo que ese hombre parecía que solo tenía 2 dimensiones y no 3. Es decir, como ver una pintura con perspectiva o un holograma. La mejor forma de describirlo quizás sea que era plano. La mujer me tomó del brazo. Lo hizo de una manera fuerte y me susurró: yo voy hasta Hidalgo, pero ya me dio miedo. Puedo bajar contigo en Hospital General. Yo ya me salgo ahí. Yo solo afirmé con la cabeza, ya que faltaba solamente una estación, pero el metro iba demasiado lento en ese trayecto, que para los dos fue una eternidad. Traté de distinguir si el efecto que veía era por la luz del ángulo, pero no pude descifrar nada. Cabe resaltar que un señor que estaba en los asientos contiguos, quizás escuchándonos platicar, también lo observó bien. Y digo esto porque pude ver sus ojos llenos de miedo, sin decir nada.
Agradeciendo haber llegado al Hospital General, bajamos los tres y el vecino de viaje, sin decir nada prácticamente, corrió a la salida del metro. La señora tuvo un pequeño lapsus de nervios, tal que tuvimos que esperar unos minutos para tranquilizarnos. Al final, la acompañé a tomar su micro y yo salí lo más rápido posible a casa. Desde esa noche, no volví a tomar el metro. Prefería hacer el doble de tiempo, tomando otras alternativas de transporte para llegar a mi casa o al trabajo. A los 3 meses, me concedieron el cambio a mi estado, y cada que viajo a CDMX, trato de nunca irme en el metro, y mucho menos en la línea 3. Hola, mi hermano y yo llevamos siguiendo tu canal desde hace unos meses, y hasta ahora me animo a contarte esta historia, que si bien no es tanto de horror, es un tanto curiosa e inexplicable. Esto ocurrió alrededor del año 2019. Me encontraba en la carrera y tenía que cruzar la ciudad para llegar a la facultad. Un día de regreso a casa, tomé el camino de diario, solo que por ser final de semestre me encontraba muy cansado, por muchas tareas, trabajos y exámenes, algo común en la universidad. Pero en fin, para no hacer la historia innecesariamente larga, entrando al vagón me senté al final de este, y siendo alrededor de las 11:30 de la noche, me quedé dormido más o menos entre el metro Polanco, dirección Barranca. Desperté un poco después en el metro Mixcoac, estación que pude identificar al ver el letrero. Miré a mi alrededor y lo único que vi fue a 2 personas dándome la espalda. Lo que pude identificar de estas personas es que parecían estar vestidas de una manera elegante, pero jamás les vi las caras ni nada. Es decir, no les presté tanta atención. El metro empezó a avanzar y yo de nuevo bajé la mirada y cerré los ojos diciéndome a mí mismo, ya solo falta una estación para Barranca. El metro avanzó y cuando sentí que estábamos llegando a la estación, me levanté y me quedé parado en la puerta del vagón, casi de una forma mecánica. Siguiendo la rutina normal, se detuvo, abrió la puerta y cuando estaba por bajarme del vagón, me di cuenta de que la estación de nuevo era Mixcoac. Eso me sacó de onda. Entré de nuevo al vagón antes de que cerraran las puertas y el metro siguió su camino. Dentro del vagón me preguntaba qué sucedió. Se había pasado 2 veces por Mixcoac, porque yo vi cuando se cerraron las puertas y avanzamos. En eso recordé a las 2 personas que iban sentadas dándome la espalda. Di la vuelta para ver los asientos y no había nadie. Sentí algo horrible. Era una sensación extraña, como esas que te dan cuando sientes que no tienes que estar en ese lugar. Recorrí el vagón de un extremo a otro y no había nadie más. Llegamos a la estación y ahora sí era Barranca. Bajé de este y seguí mi camino. Algo muy extraño y que nunca pasa es que no había gente cuando bajé, ni siquiera el policía que revisaba los vagones. Hasta el día de hoy quiero pensar que tardé en bajar y ya todos habían subido las escaleras para salir de la estación, pero francamente era casi imposible. Subí las largas escaleras y afuera del metro parecía que todo estaba normal y seguí mi camino a casa, pero con esa pregunta en la cabeza: ¿qué diablos fue lo que pasó? ¿Habría sido todo obra de mi imaginación? ¿Había sido producido por parte del cansancio? ¿Qué pasó con las otras 2 personas que yo vi claramente en el vagón? Buenas noches, mi nombre es María y soy fan de tu canal. Desde hace unos meses mi hijo me compartió uno de tus videos donde cuentas historias ocurridas en el metro. Y es que desde hace 5 años trabajo en este medio de transporte haciendo la limpieza. Esto lo hago por las noches
Y en todo este tiempo he vivido varias cosas muy extrañas que me gustaría compartir con todos ustedes, pero por lo pronto quisiera narrar una que me sucedió justo cuando comenzaba a trabajar aquí. Esa vez me tocó limpiar varias estaciones de la línea 2 y ya en la madrugada estaba limpiando la última estación, la cual era Pino Suárez, así que apurada por salir temprano, me puse a terminar todos los detalles, metiéndome completamente en lo que estaba haciendo, cuando de pronto, a lo lejos cerca de las ruinas arqueológicas que hay en la estación, vi a un señor parado. Estaba recargado en los pasamanos. Al principio pensé que se trataba de algún ingeniero, pero de inmediato recordé que todos ellos tienen un gafet y casco que los identifican como parte del personal, por lo que decidí acercarme poco a poco, mientras pasaba al trapeador, de modo que cuando estuve cerca de él, aproveché para preguntarle si necesitaba algo. El hombre solo estaba parado, mirando perdidamente a lo lejos, vestido con un traje y sombrero negros. Al ver que me ignoraba, le volví a preguntar si necesitaba algo más, diciéndole también que no podía estar ahí. En esta segunda ocasión, el hombre sí me escuchó, pero no me respondió. Solamente movió tranquilamente su cabeza para verme directamente a los ojos, y cuando lo hizo, sentí un miedo que jamás había sentido en toda mi vida. Era como si mi cuerpo desde mis entrañas reaccionara ante la mirada de aquel hombre, así que temblando del miedo, volteé hacia la zona de transbordo gritándole a un par de compañeros por sus nombres para que me vinieran a ayudar. Pero cuando vi que ellos venían, regresé la mirada y me percaté que aquel hombre ya no estaba en ese momento. Fue cuando sentí más miedo, porque en verdad ya estaba temblando por haberlo visto a los ojos, pero la impresión aumentó cuando vi que prácticamente había desaparecido. Cuando llegaron mis compañeros, ellos me comenzaron a ayudar porque me sentí mal, e incluso se me bajó la presión. Cuando me calmé les conté todo, y ellos me dijeron que no vieron a nadie con aquella descripción, y que esa noche no había nadie más que el personal de limpieza en aquella parte de la estación. Solo me dijeron que cuando llegaron al lugar donde yo estaba, notaron un extraño olor parecido al clásico perfume de 7 machos. Semanas después, cuando fui conociendo más a mis compañeros, me tocó conocer a una dulce anciana que llevaba varios años trabajando ahí, y después de contarle todo lo que me pasó, me dijo que seguramente había sido uno de los demonios que viven debajo de la tierra y que suelen aparecer en el metro. Según ella, estos seres se presentan de distintas formas, pero una de las más populares era la de simular ser un usuario perdido, ya que en el día cuando la estación está llena de gente, este truco le sirve para acercarse a las personas y poderles robar su energía, o en el peor de los casos, desaparecerlas para siempre. Yo no sé si esto sea real, pero después de varios años trabajando aquí, sé que sí me pasan cosas feas y también extrañas, por lo que no dudo que mi amiguita haya tenido algo de razón sobre el origen y la forma de actuar de los seres que se aparecen en este medio de transporte. Saludos. Buenas noches. Mi nombre es Carlos y esta noche les escribo para contarles algo que me sucedió hace un par de años cuando todavía trabajaba en el equipo de limpieza del metro. Hoy en día ya no trabajo ahí porque mi estado físico no me lo permite, pero en aquellos años yo era uno de los miembros más viejos de todo el equipo, y para ser honesto, pese a trabajar tantos años allí, nunca me había pasado nada que se pudiera catalogar como paranormal. Pero justo unas semanas antes de renunciar a aquel empleo, me sucedió algo que me sigue erizando la piel cada vez que lo recuerdo.
Ese día yo estaba limpiando algunas estaciones de la línea 8, específicamente el tramo que va del metro Cocoyuya a Chabacano, y cerca de las 3 de la madrugada ya estaba en el metro La Viga, por lo que estaba seguro que aquella noche saldría temprano, pues ya había limpiado rápidamente las estaciones anteriores. Pero justo cuando estábamos haciendo nuestras labores, mientras escuchábamos música en una grabadora, notamos un sonido extraño. Primero fue parecido a un zumbido que salía directamente de la grabadora, lo cual ya era raro, porque esa vez estábamos escuchando un disco compacto y el sonido que emitía la grabadora era parecido al que se escuchaba en las radios cuando intentaba sintonizar una estación. Al darme cuenta de ello, me acerqué a la grabadora y justo cuando iba a pasar la reproducción, se empezó a escuchar el mismo zumbido, pero esta vez con un mayor volumen, provocando incluso que los que teníamos la grabadora apretáramos el botón de apagado y encendido. Fue en ese momento cuando lo hice en el túnel que se comenzó a escuchar un horrible lamento. No sé cómo describir aquello que oímos, y solo puedo decir que aquel sonido era tan fuerte que en un inicio pensamos que se trataba de una ambulancia o algo parecido, pero después se escuchaba claramente que lo que emitía una mujer estaba llorando. En ese momento, mis compañeros y yo nos reunimos en un mismo punto y de inmediato nos fuimos a la entrada de la estación con mucho miedo. Y es que aquel lamento era largo y tortuoso, por lo que un solo grito duró cerca de 5 minutos, lo cual parecía imposible para un humano común y corriente. El lamento poco a poco se fue alejando hasta desaparecer por completo. Unos minutos después, tras este hecho, mi equipo y yo nos pusimos a limpiar lo más rápido posible para poder terminar el trabajo e irnos. Al día siguiente, cuando estábamos comiendo, les conté lo sucedido a otros compañeros, y uno de ellos nos contó que le había pasado lo mismo en algún momento, solo que esa vez él estaba completamente solo, y según él, cuando le contó esto a una bruja del mercado de Sonora, le dijo que eso era hasta cierto punto normal, porque en toda la zona de La Viga es común que se siga apareciendo la Llorona. Saludos. Historias de terror de la internet.